Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tutorial del día miércoles a la 1 de la tarde. Yo soy Jenny Flores, gerente del área de Administración de Nómina y Servicio al Cliente. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Ya estamos a mitad de la semana, así que vamos a transmitir el día de hoy sobre los tipos de pago en México. Para todos los que me están siguiendo ya en @RH para principiantes, les agradezco mucho. Justamente después de nuestro tutorial de la semana pasada, que les había dicho que no había salido el valor de la UMA, me llegó el nuevo valor de la UMA. Entonces inmediatamente lo subí a mi página y por ahí espero que los talenters lo puedan compartir para que todos estén enterados de lo que tenemos para ustedes. Es importante que sigan estos cambios en la ley porque la UMA se utiliza para muchas deducciones. Entonces, tenemos que estar enterados de la UMA. Si bien el salario mínimo subió, también subió la UMA y entonces este se utiliza para los descuentos de Infonavit, para los topes de algunas prestaciones, como de prestaciones y de ISR. Entonces sí es importante que estén al tanto de toda esta información. También ya subimos cuáles son el sueldo para la zona libre de la frontera norte, cuáles son los estados en los que aplica y más que en los estados, en los municipios. Recuerden que el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte solamente aplica para 25 kilómetros de la frontera para abajo de nuestro país. Entonces, síganme por favor en @recursos humanos para principiantes, ahí van a tener toda la información de primera mano, por si no nos vemos por si no me pueden ver cada miércoles por aquí por Networking 2.0, pues con muchísimo gusto, bueno, ustedes van a poder estar viendo esta información. La UMA subió de 80.60 a 84.49. Realmente no fue un salto tan grande como lo fue con el salario mínimo. Entonces, pero de todos modos lo tenemos que tener en cuenta para todos nuestros topes o todos los cálculos que se deben de tomar en cuenta a la hora. Otra cosa que subimos en la semana fue la tabla de salarios mínimos para profesiones. ¿Y qué es esto? Y se los explico rápidamente antes de entrar en materia. Existen posiciones dentro de diferentes empresas que necesitan cierto grado de especialización y que son operativos. Ah, ustedes deben de verificar en su tabla de puestos que si tienen algún puesto especializado o una profesión, eh, puedan por favor verificar que el salario mínimo para esa profesión, que el salario mínimo que ustedes están utilizando para ese puesto sea el correcto. Acuérdense que una de las rescisiones de contrato sin responsabilidad, bueno, para el empleado y que obliga al patrón a pagar una liquidación es que no se estén respetando el sueldo o las prestaciones mínimas para un trabajador. Entonces, por ejemplo, un chofer. Quedamos que el salario mínimo era 126, la semana pasada 126 punto algo, ya se me fue ahorita el 102.68, ¿no? Entonces, los choferes están dentro de esta tabla de profesiones y existen los choferes que manejan transporte de carga, que manejan grúas, se divide como en tres diferentes tipos de choferes. Entonces, el tema aquí es que si tú le estás pagando el salario mínimo general y no el salario mínimo por profesión, puedes tener algún problema en alguna revisión con el IMSS o si la persona te llegara a demandar o podría rescindir él su contrato y decir, sabes que yo no trabajo contigo porque me estás pagando menos del mínimo
Por ejemplo, para un chofer de camión de carga general es de 123,48 diarios y el mínimo es de 102. Sí hay una diferencia. Entonces, esta tabla de profesiones, oficios y trabajos especiales surge porque hay oficios, profesiones que requieren cierto grado de especialización. Por ejemplo, los cocineros, los pasteleros, los cajeros, costureros, em, albañiles, eh, los gasolineros, los que trabajan en ferreterías y tapalerías. Estas personas tienen un salario mínimo diferente al salario mínimo general. Entonces, para todos los que me pongan comentario, para todos los que le den like, les voy a hacer llegar esta información ya totalmente completa, o métanse a la página de @RH para principiantes y ahí van a poder revisar los posts que hemos tenido con estos temas. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya tenemos algunas personas que están viéndonos. Entonces, en resumen, ya tenemos el nuevo monto de la UMA, ya tenemos que es 84,49, la tabla de oficios y profesiones para los salarios mínimos que si ustedes tienen puestos como costureras, como albañiles, como reposteros, cocineros, choferes, ellos tienen un salario mínimo especial porque su profesión tiene un grado de preparación diferente a cualquier otro. Hola Raque, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. La semana pasada, Ángel, me acuerdo de él, nos pidió que habláramos como de los tipos de pagos que existen en México. Entonces, pues, prepara esta presentación para que ustedes, por favor, puedan identificar cuáles son los diferentes tipos de pagos, sus pros, sus contras y cómo podemos utilizarlos dentro de nuestra nómina. Hola Anita, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí. Por favor, si tienen dudas, comentarios sobre lo que hablamos de la UMA, sobre lo que hablamos de los sueldos, es el momento porque después nos vamos perdiendo en el camino. Entonces vamos a pasar a la segunda laminita y ahí tenemos todo lo que son nuestros tipos de sueldo, tipos de pago en México. Y para esto vamos a recordar uno de los tutoriales anteriores en los que teníamos los tipos de sueldo. Nosotros hablábamos entre la diferencia entre sueldo y salario. Generalmente la parte de sueldo se paga para personal o para trabajadores de oficina, que son permanentes, y los salarios se utilizan más para los puestos operativos, en donde tienes un tipo, tema de destajo, este, eh, Ángel, ya se conectó, aquí está tu tema, Ángel. Este, entonces, primero, Vic, si me ayudas a pasar a la siguiente hoja, porfis. Eh, Tenemos la diferencia entre sueldo y salario, oficinistas, administrativos, gerenciales y directores, y salarios que se utiliza para todos los operativos. Ah, Dentro de los sueldos existe el sueldo fijo, el sueldo variable y el sueldo mixto. Y estos se van a utilizar para los sueldos y salarios. Cuando tú te das de alta por nómina, cuando tienes prestaciones de ley, eh, tú estás dado de alta como sueldos y salarios. Inclusive ante el SAT, tú tienes el régimen de asalariado, que es que recibes un sueldo. Pero este sueldo puede ser fijo, puede ser variable o puede ser mixto. ¿Cuál es el sueldo fijo? Un monto fijo por mes. ¿Qué significa esto? Ganas 10, ganas 15, ganas 20 y no tienes ninguna variable como bonos, comisiones, horas extras. Tu salario diario siempre va a ser el mismo, tu salario diario integrado siempre va a ser el mismo y eh, el pago de tus aportaciones patronales siempre va a ser el mismo. ¿Cuándo se utiliza el salario variable? El salario variable se utiliza, por ejemplo, en los call centers, con los vendedores, con los almacenistas, en el cual tú tienes un sueldo fijo. Vic, ya se quitó la hojita que estábamos viendo, ayúdame por favor. Entonces, en el sueldo variable tú tienes un sueldo fijo porque recuerden que todo trabajo subordinado, y la palabra está en subordinación,
Subordinado significa que ustedes le están dando órdenes a alguien de cómo hacer el trabajo y esa persona los está siguiendo, ¿ok? Si la persona está haciendo un trabajo subordinado, entonces debe haber un salario con prestaciones o un sueldo, una persona asalariada. Subordinado es la palabra aquí que vamos a trabajar. Entonces, el salario fijo no tiene variables, el salario variable es siempre un salario fijo más sus variables, como pueden ser comisiones o bonos, y el salario mixto se compone básicamente de estos dos, de un sueldo fijo y de un sueldo variable. ¿Y por qué se llama mixto? Hay gente que, por ejemplo, tiene un sueldo base y tiene siempre premio de puntualidad y premio de asistencia y ayuda de transporte. Eso es un salario variable, pero no es un salario mixto. ¿Cuándo se convierte en mixto? Por ejemplo, los chicos de call center, regreso al call center. En un mes reciben un bono y en el otro mes no reciben bono porque no llegaron a sus metas. Los costureros, les pagamos un sueldo fijo, pero aparte un variable porque ellos trabajan a destajo y por cierto número de prendas se les da una compensación. ¿Qué sucede? Es mixto porque no reciben cada mes la misma cantidad de sueldo. Y para el tema de seguro social, un sueldo fijo, un sueldo variable y un sueldo mixto, se pagan diferentes las cargas. Por ejemplo, para el que es sueldo fijo, las cargas nunca van a cambiar. ¿Qué es las cargas? Las cargas patronales, lo que tú le pagas al IMSS. Y esto lo van a poder revisar en la Ley del Seguro Social, conocida como LSS. Ahorita si se ve mi presentación lo van a poder ver y si no, les paso a los que me den like, les voy a pasar, o a los que compartan esta presentación, les voy a pasar la presentación de lo que ahorita no estamos pudiendo ver, no se preocupen. Entonces, la ley del Seguro Social en el artículo 30 nos habla de cómo se pagan las cargas laborales para un sueldo mixto. Obviamente el IMSS no le va a perder. ¿Qué es lo que hace? Si tú ganas un sueldo fijo, cobra las cargas por el sueldo que tú estás cobrando mensualmente. Si tú cobras un sueldo variable, existen topes para las prestaciones que estén haciendo este sueldo variable. Por ejemplo, para el bonos y comisiones, si tú ganas 5 y te dan un bono de 5, este integra. ¿Qué significa? Que tú ganaste 10,000 y me vas a pagar cargas por 10,000 pesos, dice el IMSS. Pero, por ejemplo, si te dan vales de despensa, este es conocido como previsión social, que significa que hasta el 40% de un salario mínimo no genera o no integra para el pago de cargas patronales. Actualmente, voy a agarrar mi calculadora, y ustedes también. Si tú a 3,080.40 lo multiplicas por el 40%, 3,080.40 por el 40%. Son 1,232 pesos. Estos 1,232 pesos no van a sumar a ese salario para pago de cargas laborales. Si tú le pagas 2,000 pesos, la diferencia entre 1,232 y 2,000 sí va a sumar para el pago de cargas laborales. Entonces, para el salario mixto, lo que el IMSS hace, acuérdense que ya les había dicho que las cargas patronales se pagan bimestralmente. Lo que tú ganas en enero y febrero, yo lo pago en marzo y ese sueldo, salario integrado que tú generaste en estos 2 meses, vas a pagar las cargas en marzo y abril. Lo que tú generes en marzo y abril, vas a generar las cargas en mayo y junio y así sucesivamente. Entonces, puede que en este bimestre tú te fuiste con puro sueldo y ganas 5,000 pesos, vas a pagar cargas solamente por 10,000 pesos. Pero en el siguiente bimestre ya ganaste un sueldo de 5,000 pesos y te pusieron de prestación ahora vales de despensa. Pero los vales de despensa son de 2,000 pesos.
Entonces, ganaste 10,000 de sueldo, más 5,000 de bonos, son 15,000, más el diferencial entre 1,232, que es el tope, menos los 2,700. Ya ganaste 15,700 pesos. Entonces, a diferencia del bimestre anterior, que pagaste cargas al IMSS por 10,000 pesos, ahora las vas a pagar por 17,000 pesos o 15,700 pesos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el salario fijo, el salario variable y el salario mixto. Y esto tiene que ver con la forma de pago por sueldos y salarios, que es un trabajador que tiene prestaciones de ley, que se les descuenta ISR, que paga su parte patronal del IMSS, y que tiene prestaciones de ley como son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, 15, 6 y 25%. Otra de las formas de pago que existen son los sueldos asimilados. Los sueldos asimilados se crean para aquellas personas que realizan la prestación de un servicio a las empresas sin tener un salario, sin tener una subordinación. ¿Qué puede ser eso? El electricista, por ejemplo, si ven ahí arriba, yo tengo un aire acondicionado. El aire acondicionado se truena y entonces yo le tengo que pagar a una persona para que lo arregle. Yo a esa persona le puedo pagar por honorarios, le puedo pagar por sueldos así, o le puedo pagar por sueldos asimilados, o lo puedo contratar, porque a lo mejor quiero que le dé mantenimiento a todos los aires acondicionados de mi empresa rutinariamente y lo voy a contratar para que haga toda la parte de mantenimiento. Entonces puede estar contratado por sueldos y salarios. Lo puedo contratar como sueldos, salarios asimilados, sueldos y salarios asimilados. ¿Por qué? Si no hay subordinación, que esa es la palabra, si yo le digo, arréglame el aire, no sé cómo lo hagas, no sé si lo vas a hacer el lunes, el martes, no sé si lo vas a hacer a las 10 o a las 11, no hay una subordinación de mi parte en horarios, en un lugar de trabajo. Yo le puedo pagar con sueldos asimilados. ¿Cuál es la ventaja de los sueldos asimilados? Realmente ellos solo pagan ISR, no hay IMSS, no estás obligado a darles prestaciones de ley, pero es un trabajo que no se puede hacer por más de 3 meses. Anteriormente, y hoy ya está muy legislado, muy revisado por la Secretaría del Trabajo, por el SAT y por el IMSS, a todo el mundo le pagaban por sueldos asimilados. Entonces, una de las cuestiones que tú puedes pagarle por sueldos asimilados es, uno, debe de tener un patrón por el cual reciba por lo menos el 50% de sus percepciones mensuales. Solo entonces tú le puedes pagar por sueldos asimilados. Si la persona solo recibe sueldos asimilados por ti como patrón, entonces tú te derivas como patrón de él. ¿Por qué? Insisto, se ocupaba mucho pues este tipo de pago para no darle prestaciones a las personas, para no pagar IMSS, etcétera, etcétera. Entonces, se legisló, se regula más y ahora utilizar sueldos y salarios asimilados entran a revisión tanto la persona como el patrón. Si se usa por más de 3 meses, si no hay un patrón que reciba, por el cual reciba por lo menos el 50% de sus percepciones mensuales, es muy sencillo que entres a revisión por el IMSS, por el SAT y que te digan que, oye, esto no es asimilados, esto es sueldos y salarios, le debes prestaciones al patrón, le debes cargas laborales al IMSS y me debes retenciones de ISR a mi SAT. Entonces, mucho cuidado con este esquema de pago, se puede utilizar en un esquema totalmente legal, pero eh, cuiden los bemoles que tiene, cuiden los bemoles que tiene pues esta forma de pago o este tipo de pago que tenemos. Me dice Vi que no podemos ver la presentación, no se preocupen, a los que le den like, compartir, yo se las paso, o a los que me pongan en los comentarios que les interesa tenerlo. La otra forma de pago son los honorarios. Realmente los honorarios es la forma correcta de manejar pagos por trabajos temporales. Generalmente la gente
que está por honorarios o que se contrata por honorarios son servicios profesionales. ¿Y qué servicios profesionales? Pues todo puede ser servicios profesionales. Servicios profesionales pueden ser que me arreglen esta cosa, ¿cómo se llama? El aire acondicionado, o que yo tengo una carga de trabajo impresionante y entonces, por ejemplo, los contadores contratan auxiliares contables para el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, que terminan todas las declaraciones habidas y por haber. ¿Qué implica contratar a una persona por honorario? No hay prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, no lo tienes que dar de alta en el IMSS, pero ellos tienen que generar mensualmente, semanalmente, quincenalmente, según lo acuerden contigo, una factura de pago. A esa factura de pago, nosotros le retenemos el 10% de IVA. A diferencia de asimilados y salarios, ellos están obligados a presentar declaraciones anuales. Y una de las ventajas que tienen es que pueden deducir gastos. La parte de deducciones ustedes la pueden checar en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta o el ISR, para que sepan cómo pueden deducir. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy como asalariada por parte de mi empleo, pero damos cursos, entonces los cursos los pagamos por honorarios y entonces yo entrego una factura. ¿Qué significa? Que esa factura, que al final del año del ejercicio fiscal yo tengo que presentar una declaración, porque las percepciones que yo estoy recibiendo no son únicamente por un patrón, también son por otras personas a las cuales yo les presto servicios profesionales. Y si yo estoy percibiendo más dinero, entonces tengo que pagar más impuestos. Si yo no estoy pagando esos impuestos, entonces en el anual me dicen, oye, pues me debes impuestos, ¿no? Generalmente, bueno, se tiene que hacer una declaración mensual, es lo más sano, que es mensualmente declarar cuánto percibiste, cuánto has pagado de impuestos, meter tus deducciones, y ahorita les platico un poco de lo que se puede deducir, metes tus deducciones y al final también puedes tener saldo a favor. ¿Qué significa saldo a favor? Que de los impuestos que tú pagaste, tuviste más gastos y entonces lo que hace el IMSS es decir, híjole, pues si estás gastando más de lo que me estás pagando, te voy a regresar una parte de lo que me pagaste de impuestos. Entonces realmente, ahorita entramos en la parte de deducciones. Las declaraciones anuales, ¿se acuerdan que cuando estamos como asalariados, nos conviene hacerlas si tenemos algún crédito de Infonavit? Si, por ejemplo, pagamos colegiaturas, hay un cierto monto. Si usamos lentes, las micas hasta cierto monto son deducibles. Si fueron a servicios particulares médicos, también son deducibles hasta cierto monto. Si tienen un seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores que ustedes pagan, no que les da la empresa, también son deducibles. Y entonces, de todo el ISR que les retuvieron en el año, pueden recibir algo, pueden regresarles porque tuvieron gastos mayores al sueldo que ustedes estaban percibiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque después su sueldo menos sus impuestos, pues aparte tenían más gastos, entonces les pueden hacer una devolución. En la parte de honorarios es importante que exista, primero, un contrato, no un contrato laboral como los que revisamos, sino un contrato que diga que es entre la empresa y la persona, va a haber un servicio, que se va a prestar un servicio. Dos, que no hay subordinación por parte del patrón. ¿Y qué significa? Que tú no le vas a decir al empleado cómo hacerlo, dónde hacerlo, ni a qué horas hacer las cosas. Simplemente le vas a decir, oye, necesito que haya 30 publicaciones en Facebook. Si él las hace si él las programa en la mañana, en la tarde, en la noche, en un día o en dos, ese es su tema. Tú tienes que tener en tu página de Facebook tantas publicaciones. Y esa es la prestación de un servicio y por eso hay un honorario. Tiene que quedar verdaderamente eso muy claro, que no hay subordinación por parte de la persona que recibe la factura o la empresa que recibe la factura con el empleado.
Debe de haber un contrato, debe de haber una factura, las facturas deben de ser generadas con ciertas especificaciones y con un concepto que te da el SAT. Hay un catálogo de 200,000 conceptos que te da el SAT y entonces es importante que los revisen para que estén dentro del rubro que ustedes están manejando. Los honorarios entonces tienen esta ventaja, digamos, de deducir gastos. Insisto, lo pueden encontrar en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y uno de estos son gastos por servicios hospitalarios, médicos, dentales, psicológicos y de nutrición. También las medicinas facturadas en hospitales, no en farmacias. Por ejemplo, tú tuviste una emergencia, fuiste a Los Ángeles o a América Sur o a la Clínica Londres y ahí te cobraron medicamentos que utilizaron para darte el servicio. Esos medicamentos hasta cierto rango pueden estar, este, puedes deducirlos. Gastos funerarios, primas de seguro de gastos médicos, intereses de créditos hipotecarios de Infonavit o Fobiste, donativos no onerosos ni remunerativos. ¿Qué significa? Que no te obligaron a darlos, que tú los estás haciendo y que no te están dando a ti dinero por dar ese donativo, ¿no? Tus aportaciones a la subcuenta de retiro, colegiaturas y transporte escolar que no esté incluido en las facturas. Todo esto tiene unos topes y esos topes están en base a la UMA, ¿no? Esa realmente fue una desventaja de que ahora cambiaran el tema de las deducciones o del cobro de impuestos en lugar de a veces salario mínimo a UMA. ¿Por qué? Porque si fuera por ejemplo, si fuera con salario mínimo y fueran a 2 salarios mínimos al año, estaríamos hablando que tu tope de deducciones serían 6,000 pesos. Y con el nuevo valor de la UMA, que quedamos que era 84,49 por 30 por 2, el tope es de 5,069. Entonces nos están quitando, digamos, 6,000 pesos de 1,000 pesos de deducibilidad por usar la UMA en lugar de veces de salario mínimo. Existen otros esquemas de pago que la verdad no les quiero, bueno, no lo consideré importante compartir porque son mucho más específicos y no recomiendo usarlos. Uno de ellos es el pago por sindicatos. Hay muchas empresas que dicen tener un sindicato y entonces en los recibos de nómina van a encontrar sueldo y les van a poner ayuda de uniformes, ayuda deportiva, ayuda de lentes, ayuda de dentista, ayuda de transporte, ayuda de 1,000 cosas y realmente los dan de alta con un sueldo así chiquitito y esta parte de sindicatos no paga impuestos, pero tampoco te aporta para el IMSS, Infonavit y Afore. Entonces, eso es un esquema engañoso para las autoridades para no pagarles lo que corresponde. Y aunque no afectas a los empleados, porque realmente a los empleados lo que les interesa es el cash que reciben quincenalmente, no pensamos, desgraciadamente, no pensamos a futuro, no pensamos que nuestras aportaciones es lo que nos va a generar cuando nosotros estemos viejos. Queremos en el momento, necesito el dinero y mejor dámelo, y si me vas a pagar poquito en nómina, pero por fuera me vas a dar más dinero, yo estoy perfecto. Sin embargo, si caen en se llama simulación fiscal, en alguno de estos esquemas de simulación fiscal, pueden ser sancionados tanto los empleados como la empresa, por supuesto a mucho mayor escala la empresa. Los empleados porque tendrán que pagar impuestos sobre las percepciones que no se hayan declarado y la empresa también tendrá que pagar impuestos, IMSS, Infonavit, Afore, sobre los sueldos que haya pagado y que no hayan sido declarados. Otra de las formas es hacer cooperativas. En las cooperativas tú eres socio. También es una simulación fiscal y entonces tú eres socio y el monto que te pagan se supone que sale de las utilidades que tuvo la cooperativa.
pero ahí no hay prestaciones, no hay seguridad social, no hay un tema, porque al ser socio, tú eres dueño de la empresa o eres partícipe de la empresa. Entonces, realmente si se usa este esquema, pues estás totalmente fuera de la ley. Igual, es una simulación fiscal y cuando te caen las autoridades es todo un tema. Entonces, tenemos la parte de sueldos y salarios, salarios asimilados o honorarios, este, la parte de sindicatos y la parte de cooperativas. Esos son los tipos de pago que actualmente se pueden ustedes encontrar en el mercado. Obviamente lo que yo más recomiendo es sueldos y salarios, pero hay muchas pymes que van iniciando, se pagan muchos impuestos en México por tener a la gente dada de alta correctamente y a veces le decimos a las empresas que qué mala onda, que no piensan en los empleados, pero realmente es muy complicado para los empresarios tener a la gente contratadas al 100%. Casi todas las empresas en México empiezan contratando a su personal con un sueldo mínimo para tenerlos dados de alta en el IMSS y no tener ningún problema con las autoridades, pero por fuera generan una salida de dinero que después es complicado explicarle al SAT para qué utilizaste ese dinero. Entonces entras a otras prácticas mucho más complicadas y fiscales que se vuelven complicadas para las empresas. Dudas, preguntas, comentarios que tengan, este, nos damos 2, 3 minutitos para aclarar alguna duda que tengan. Los invito nuevamente a seguirme en @RH para principiantes. Les agradezco mucho a Networking 2.0, a Dunia Castro, a Vic, que siempre me anda apoyando aquí con las transmisiones. Díganme cuál va a ser nuestro tema de la siguiente semana. Si no tienen algún otro tema, me voy a las incapacidades para que podamos tener pues otro tema también muy interesante que nosotros tenemos que estar muy al pendiente. Yo sé que siempre hay personas que nos apoyan, especialistas en nómina, especialistas en IMSS, especialistas fiscales, pero para nosotros es importante tener esta información de primera mano porque somos la cara de la empresa y quien le explica a las personas cómo es su forma de pago, cuál es el esquema que se está usando, cómo se pagan las incapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Jenny, muchas gracias. A mí me interesa la presentación, por favor. Ilse, claro que sí. Gaby, claro que sí, te mando la presentación. Póngame, por favor, sus correos electrónicos. Normalmente se los mando este, por Messenger de Facebook. Y Ángel, en sueldos variables comentabas de topes de cargas. ¿Cuáles son? No, las cargas no tienen tope. Las cargas laborales es el porcentaje que tú le pagas el IMSS por un empleado. Lo que tiene tope son las prestaciones, que son algo que se llama previsión social. ¿Qué es la previsión social? Son prestaciones que se dan para mejorar la calidad de vida de los empleados. Y estas pueden ser vales de despensa, premio de puntualidad, premio de asistencia, ayuda de transporte. Si quieren, para la siguiente ocasión, vemos lo que es previsión social y les digo todas las prestaciones que se consideran previsión social y cuáles son los topes para cada una de ellas, para que lo consideren. Muchas veces yo les comento que los ajustes de sueldo a las personas pues sí, el dinero es importante, pero hoy entre la combinación de generaciones que tenemos y la verdad es que se vuelve muy tradicional el tener para todos ayuda de transporte, para todos vales de despensa, para todos. Desde hace muchos años existe lo que se llama compensación variable. Con mucho gusto, Ángel, te voy a llegar la presentación. Hay algo que se llama compensación variable y esto es, supongamos que para todos va a subir, eh, chicos, los que desean la presentación comenten en la transmisión original, es muy complicado arrastrar los comentarios, sí, yo sé que es muy complicado, ahora sí que todos los que ven el día de hoy y que están aquí conmigo y que le dan like, a esos les mando la presentación porque si no es medio complicado.
Y a los demás, escríbanme jenny.flores@aliato.mx y les reenvío la presentación. Si lo puedes poner por ahí, Vic, mi correo, te lo agradeceré inmensamente. Ya se me fue de qué estamos hablando. A ver, recuérdenme de qué estaba hablando antes de todo esto. De de previsión social. Ya se me fue, chavos. Ayúdenme, por favor, de qué estaba hablando. Bueno, entonces, para la siguiente ocasión, preparo lo que es previsión social con sus topes para que ustedes puedan determinar. Ya me acordé, estamos hablando de compensación variable. Entonces, ustedes deben de tener un paquete de compensación variable, suponiendo que le suban el 10% o el 5% a todos los empleados de sueldo cada año y que esto represente entre 500 y 1,000 pesos para cada uno de ellos. Uno, pueden subirlo en vales de despensa. Los vales de despensa topados no les van a generar mayor carga y ya tienen presupuestado este ajuste de sueldo. Pueden subirlo en un seguro de vida. Un seguro de vida más o menos anual, bueno, te sale en 200 pesos por empleado. El seguro de gastos médicos mayores te cuesta, dependiendo de la edad, ponle unos 3,000, 5,000 pesos. Si tú al año, si tú multiplicas estos 500 pesos mensuales de ajuste de sueldo del empleado que ya lo tienes autorizado, entonces, pues 5 por 10, 5 por 500 pesos por 12 meses me dan 6,000 pesos. Tú le puedes decir al empleado, a ver, tengo 6,000 pesos aquí, ¿cómo los quieres? Te los puedo guardar para agosto y te los doy en una tarjeta para los útiles. Y tú en agosto te lo deduces. Te los puedo dar en un seguro de gastos médicos mayores para ti y te lo deduces. ¿Por qué tu empresa te lo deduces? Porque le estás dando una previsión social para que mejore la calidad de vida de los empleados. Pero a lo mejor uno quiere vales de despensa y otro quiere vales de gasolina y otro quiere vales de restaurante y otro quiere... Y entonces, cosas que no vemos en recursos humanos es tú dale el sueldo al empleado. Y no pensamos que ese sueldo le van a descontar IMSS, le van a descontar ISR y le va a quedar el 40% del ajuste que tú le diste. ¿Por qué no le das la opción de subir el sueldo o de ponerle una canasta de compensación variable del cual él puede elegir? ¿Sabes qué? Yo quiero el seguro de vida, dame 3,000 pesos en agosto para útiles y lo demás me lo subes. Híjole, es que es un chorro de trabajo. Sí, es un chorro de trabajo, pero créeme que eso te va a ayudar al engagement de la gente, a la retención, a la permanencia, ya que empieces a utilizar estas herramientas que se utilizan en muchos lados, pero por flojitos a veces no nos ponemos a pensar o no proponemos cómo se podrían utilizar mejor estas herramientas, ¿no? Entonces, cerramos tema, tipos de sueldos, tipos de pago en México, ya tenemos el nuevo valor de la UMA, ya tenemos la tabla de sueldos mínimos por profesiones y oficios. Estoy en sus órdenes, mi correo es jenny.flores@aliato.mx, mi celular es 55 43 77 22 09. Si me pueden mandar un WhatsApp, más fácil les mando la presentación. A todos los que me comentaron aquí, les mando la presentación con mucho gusto. Y déjenme sus comentarios, aparte de previsión social, ¿qué otro tema les gustaría tocar? Les mando un saludo, les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho, muchos besos, hagan que las cosas sucedan. Que estén muy bien. Adiós.